Hola, saludos a todos. Una vez declarada la independencia, apenas 6 meses después, México se vio envuelto en una crisis financiera derivada de la necesidad de pagar los daños provocados por los 11 años de revolución independentista. Comienza aquí el azaroso camino del pueblo mexicano, a lo largo del siglo XIX, plagado de vaivenes políticos, de invasiones estadounidenses y francesas y de guerras internas en aquella incipiente república que se perfiló desde el mismo instante de su emancipación como una bicefalia que, debido a los aires de grandeza de las huestes de Agustín de Iturbide, se frenaron por un breve tiempo. Pero esta bicefalia que se gestó era en realidad una lucha encarnizada entre dos corrientes o ritos masónicos: el rito escocés, conservadores, monárquicos, vinculados al catolicismo del virreinato, y el rito de York, más hacia el ámbito anglosajón, Partido Liberal, Republicano y Federalista, conformadas por los independentistas, introducido en México por el agente estadounidense Joel Robert Poinsett para provocar el expansionismo del territorio de su país. En el año 1823, Antonio López de Santa Anna, masón del rito escocés de Texas, y el también masón Vicente Guerrero, proclamaron el Plan de Casamata, por el que negaban al gobierno del proclamado emperador Iturbide, coronado como Agustín I de México, y anunciaban la instauración de una república. El breve gobierno de transición fue encabezado por el también masón Pedro Celestino Negrete. En las elecciones de 1824 salió electo Guadalupe Victoria, que fue gran maestro de la Gran Logia Nacional, fundada en 1825 con el visto bueno desde el rito de York de los Estados Unidos, y que obtuvo un préstamo de la City de Londres para evitar la bancarrota de las arcas públicas. El personaje central a lo largo de la primera mitad del siglo XIX fue Antonio López de Santa Anna, un masón del rito escocés que ascendió al poder 11 veces, 5 de ellas con los liberales y otras 6 como conservador. López de Santa Anna fue, por ejemplo, incapaz de frenar la invasión estadounidense, donde México perdió gran parte de su territorio y gobernó por última ocasión la República entre 1853 y 1855, autonombrándose dictador y gobernando con el título de Su Alteza Serenísima, mientras la mayor parte del país seguía en la miseria. En 1854, tras provocar un levantamiento en armas y la renuncia y destierro de Santa Anna, durante las presidencias de Juan Álvarez, que era masón del rito nacional mexicano, y de Ignacio Comonfort, masón del rito nacional mexicano y del rito escocés antiguo, propiciaron la entrada de Benito Juárez, que durante su vida llegó a tener el grado 9º de la masonería, que promulgó, entre otras leyes, que establecieron la separación entre el Estado y la Iglesia Católica y anularon los privilegios de las corporaciones, y que dieron lugar a un nuevo conflicto entre liberales y conservadores, conocido como la Guerra de los 3 Años o de Reforma. La Iglesia Católica por entonces emitió una circular en la que anunciaba que aquellos que se mantuvieran fieles a la Constitución de 1857 quedarían excomulgados, y que aquellos que en el pasado jurasen a la Constitución pero apoyaran ahora el plan denominado Tacubaya serían perdonados. Por estos tiempos los jesuitas habían sido, hay que decir que los jesuitas habían sido de nuevo expulsados con anterioridad en 1821. El masón López de Santa Anna, en el año 1843, decretó establecerse misiones jesuíticas en los departamentos de California, Nuevo México, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila y Texas. Y en 1853, con la llegada otra vez al poder de Santa Anna en una de sus tantas veces, decretó todas las garantías legales para restablecer a los jesuitas en todo México. Este decreto fue rápidamente contestado por el líder liberal y también masón Juan Álvarez, que lo volvió a expulsar cuando accedió al poder en 1856. Durante todo ese siglo XIX, los jesuitas intentaron ganarse de nuevo la simpatía y el supuesto reconocimiento perdido, ¿no? Tuvieron que reinventarse como precursores de la independencia y como
ilustrado. Decir que estos conservadores intentarían otra vez hacerse con el poder, apoyados por la injerencia, la intervención francesa de 1862, tras la suspensión de pagos del gobierno de Benito Juárez a España, Inglaterra y a la propia Francia, y crearon el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, apellido o linaje procedente del Imperio Romano y de la nobleza veneciana, asesorado por su confesor jesuita Agustín Fischer, al que le ofrecieron, al tal Maximiliano, y declinó con condiciones, ser dirigente del Supremo Consejo Masónico del Gran Oriente de México, fundado en 1865. La invasión francesa y el imperio concluyeron en 1867 con la rendición de los conservadores, gracias al apoyo del armamento de Estados Unidos y con el fusilamiento de Maximiliano en Santiago de Querétaro, abandonado a su suerte por la masonería, que supuso además la inactividad del rito escocés y el resurgimiento del rito nacional mexicano, cuyo gran maestro era el general Ignacio Comonfort. Maximiliano de Habsburgo, al no tener descendencia, nombró a Agustín de Iturbide y Green, nieto del primer emperador tras la independencia, Agustín de Iturbide, como heredero al trono de la supuesta monarquía imperial mexicana. El actual sucesor, hoy día Maximiliano o Maximilian von Gotzen Iturbide, que fue recibido con honores, por ejemplo, por el Papa Ratzinger en el año 2011, está casado con María Anna de Franceschi, descendiente de una de las familias de la nobleza negra veneciana. Esto es un detalle. El masón Benito Juárez siguió gobernando hasta su muerte en 1872 y tras varias vicisitudes llegó al poder Porfirio Díaz, tras levantarse en armas en el año 1876. Quien además tras la muerte de Comonfort poseía el grado 9º de la Gran Logia Mexicana, máximo grado de este rito y equivalente al grado 33 del rito escocés. En este periodo porfirista, comprendido entre los años 1876 y 1911, México logró un importante desarrollo económico para beneficio de unos pocos empresarios anglosajones y para beneficio de familias acomodadas, mientras el pueblo, a pesar del auge económico, fue explotado en fábricas y haciendas y remunerados con sueldos bajísimos que no satisfacían las necesidades más esenciales para vivir. Y a los indígenas se les despojó de sus tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo de unos cuantos criollos y extranjeros. En 1896, los masones de todos los ritos, pese a sus rivalidades, firmaron un documento llamado Balaustre de Protesta, para manifestar su inconformidad ante la presidencia de su hermano masón Porfirio Díaz, por haberse pasado al rito escocés, el cual tiene un acentuado espíritu religioso que estaba derivando en una excesiva protección de los privilegios de la Iglesia, que además interfería en los asuntos del gobierno y en la vida social, económica y política del país. Porfirio Díaz había restringido la acción de la masonería en asuntos políticos, pero favoreció la creación de logias libres que no tienen adscripción a ninguna gran logia y fue base fundamental para su prolongado mandato. En 1904, Porfirio Díaz hizo un par de reformas pensando en ceder su mandato a sus pupilos y anunciando elecciones. Pero en estas elecciones salió victorioso el tándem compuesto por Francisco Madero, masón y espiritista, y José María Pino Suárez, que eran del partido anti-reeleccionista. Sin embargo, Porfirio Díaz, como buen dictador, negó el resultado de las votaciones y provocó la reacción de Madero, que llamó al levantamiento armado por medio del Plan de San Luis, iniciando así la conocida Revolución Mexicana. Díaz dimitió y salió del país con rumbo a Francia. Esta guerra civil, formada por líderes campesinos como Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata, formada también por Álvaro Obregón, moderados de clase media y supuestamente masón también formado por Venustiano Carranza, masón de grado 33, y ejemplar de la antigua oligarquía un tanto renovada para aquellos tiempos. Se sucedió por varios años todos estos conflictos, pasando desde el asesinato de Madero hasta golpes de Estado, por la entrada de los marines de Estados Unidos en Veracruz, pasando por la Constitución de 1917, por los asesinatos de Zapata, de Carranza, de Villa y de Obregón, hasta alargarse según algunos historiadores, hasta la presidencia de Adolfo de la Huerta en 1920,
y para otros con la de Plutarco Elías Calles en 1924. Las carencias económicas y sociales fruto del mandato dictatorial de Porfirio Díaz se vieron agravadas por estas guerras internas que provocaron en 2 décadas centenares de miles de muertes y 1 millón de exiliados. Cabe destacar, por último, la presencia entonces en México del siniestro agente Joseph Ratzinger, jesuita y caballero de Malta, impulsor del Club Bilderberg y de la Unión del Sacro Imperio Romano Europeo, que asesoraba entonces al sindicalista Luis Morones, quien manejaba movimientos obreros y encabezaba centenares de huelgas de dudosa conveniencia, y que fue señalado como sospechoso del asesinato de Álvaro Obregón, siendo este Morones después fundador del Partido Laborista Mexicano, gracias a lo cual fue secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Además, y lo más importante, el siniestro Ratzinger era también asesor del presidente Plutarco Elías Calles, quien fue el primer secretario general del nuevo Partido Revolucionario Institucional, el conocido PRI, el partido político que con algunas variaciones en su nombre gobernó el país de manera hegemónica desde aquel año 1929 hasta el año 1989. Se estaban fraguando aquí, en estos años y con estos personajes, los cimientos para controlar en los años siguientes, por décadas y décadas, hasta el día de hoy, el México de las injusticias y de las calamidades que sufre este gran país, pero quedaba por llegar un hecho surrealista más. Plutarco Elías Calles, que era un masón de grado 33, Rosacruz y Santero, filiación que para algunos fue una de las causas de la Guerra Cristera, un conflicto bélico religioso en pleno siglo XX, de gran trascendencia para el devenir político del país, y cuya semilla fue plantada por un jesuita, y que abordaré al comienzo de la tercera y última entrega de esta historia. Pero antes me van a permitir algunas breves reseñas. El proceso de independencia y la incipiente República de México tiene componentes un tanto distintos, diferenciadores al resto de las colonias de Castilla, de España, en Iberoamérica, por algunas razones. Una, la presencia del gigante al norte de Estados Unidos, la frontera. Dos, que al mismo tiempo se estaba dando en el Vaticano una lucha interna que ya he abordado en otros vídeos entre la facción de Londres y la facción romana. Y esto se reflejaba en todos y cada uno de los intentos de gobierno, de los abordajes de gobierno en México, dependiendo de si era la logia escocesa, que está más cercana a lo que es el ámbito católico y papal, o la logia de York, que está en el ámbito anglosajón. Y un tercer componente, que fue esa burguesía criolla que tomó el poder desde los inicios de la República con Agustín de Iturbide, y que todavía, a diferencia de otros países de Iberoamérica, tenía pretensiones de llegar al poder. Pero todo esto, con el paso del tiempo, estos señores, estos jefes, estos amos del mundo, lo fueron arreglando, como ya veremos en el tercer y último vídeo. Pues esto es todo, amigos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.